se está viendo? Sí, doctor, ya se ve. Sí, doctor. Entonces vamos a empezar, muchachos, para que avancemos un poco, porque si nos atrasamos. Vamos a ver la semiología. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Vamos a ver la semiología de algunos signos del aparato digestivo. Uno de los principales síntomas son la náusea y el vómito. La náusea dice que es una sensación subjetiva, desagradable y mal definida, que suele relacionarse con un rechazo profundo a la ingestión de alimentos y que precede al vómito. Siempre que hay vómito, el paciente tiene que presentar náuseas. ¿Y qué es el vómito? Es la expulsión súbita y forzada del contenido gástrico. Y no hay que confundirlo con regurgitación, porque el vómito tiene que ser una expulsión súbita y forzada del contenido gástrico, o sea que tiene que haber ¿qué? Arqueo. Es importante que digan eso, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que tienen muchas veces con sangrado, que es hemoptisis, empiezan a escupir sangre y lo refieren como si tuviera sangrado del tubo digestivo y no. Es importante preguntar eso, si hay vómito, o sea, si hay arqueo, porque si no, entonces ahí podemos, desde la exploración e interrogatorio, pues, inferir que no es del aparato digestivo, por ejemplo, el sangrado, que puede ser por de vía respiratoria, una hemoptisis, ¿sí? Se dicen que la náusea y el vómito son los dos síntomas más frecuentes que afligen al ser humano. Obviamente no se presenta nada más como problemas del aparato digestivo. Puedes encontrar en otras patologías, por ejemplo, las embarazadas, del 50 al 90% de las embarazadas tienen náusea y de un 25 a un 55% tienen vómito. Es un problema habitual en el periodo postoperatorio inmediato. ¿Por qué? Por el uso de los anestésicos, ¿verdad? Es normal que el paciente después de una cirugía en un postoperatorio tenga náusea o vómito, ¿verdad? Por el uso de los anestésicos. Las causas pueden ser múltiples, tóxicas. Doctor, ¿Sí? la pregunta está cambiando de diapositivas. Sí. Es que no se mueve, disculpe su diapositiva. ¿No ven que se mueva? No, bueno, al menos yo no sé mis compañeros. A ver, aquí. No, tampoco. No, fíjese que aquí. Sí, no. Aquí yo le estoy moviendo y me está cambiando las diapositivas. A ver, vamos a ver ahorita. Ahí ya se cambió, doctor, pero hasta la que va usted. A ver, le vamos a poner en una ventana, entonces dicen, ¿verdad? No, aquí me puso dejar de presentar. ¿Ahí? ¿Ahí lo están viendo? Sí, doctor. Ahí estoy cambiando para que vean. Sí, ya se están cambiando. Sí, ya. Ahí la vamos a dejar entonces para que veamos, nada más lo voy a dejar así para que estén cambiando. Entonces, ya vimos esto, que las embarazadas, esa es la información que les di. Las causas pueden ser múltiples, tóxicas, infecciosas, medicamentosas, obviamente trastorno del aparato digestivo, que es lo que nos concierne, alteración del sistema nervioso central y patologías endocrinológicas. O sea que si lo ven, no nada más es del aparato digestivo, aunque un paciente con náusea y vómito, en primer lugar que ocurre es a la especialidad de gastro, pensando que puede ser del aparato digestivo, pero como vieron, pueden ser muchas causas y siempre es importante realizar un buen interrogatorio y una buena exploración física para poder tratar de determinar la causa del que el paciente tenga náuseas o vómitos. Las vías nerviosas por las que se transmiten los estímulos son comunes, o sea, son los pares craneales 5, 9 y 10, el centro emético, la formación reticular lateral y zonas quimioreceptoras. El centro emético, el centro del vómito, se localiza en la porción dorsal
de la formación reticular del bulbo raquídeo. Es donde vamos a encontrar el centro emético, el centro del vómito. Para un diagnóstico etiológico es necesario tener una historia clínica completa, lo que decíamos, realizar una buena exploración física y sobre todo entender la fisiopatología y muy importante tener sentido común, porque si no tenemos sentido común podemos pensar en muchas otras cosas y hay que usar el sentido común cuando nos llega un paciente con náusea y vómito, ¿sí? Tratar de ver si es diabético, o sea, qué otras comorbilidades tiene para poder irnos a integrar un diagnóstico. Y la terapéutica adecuada, pues obviamente va a depender del diagnóstico etiológico, pero debemos usar fármacos antieméticos como cuáles, los procinéticos, medicamentos procinéticos, medicamentos dopaminérgicos, antihistamínicos, que también nos van a ayudar para la náusea y el vómito. Y aquí, como vemos, como ya platicamos, además de ser un síntoma de enfermedad digestiva, el vómito puede estar presente en una amplia variedad de enfermedades locales y sistémicas. Algunos ejemplos son las enfermedades del sistema nervioso, como cuál es la migraña. En la migraña siempre se va a acompañar de náusea y vómito, es lo que llaman los neurólogos el aura, ¿no? El paciente puede empezar con náusea. La meningitis, que siempre el paciente va a tener vómitos, y aquí los vómitos son los que conocemos en proyectil. También los pacientes con tumores del sistema nervioso, con tumores cerebrales, pueden presentar como primer síntoma el vómito, ¿sí? Entre las enfermedades sistémicas se puede mencionar la insuficiencia renal, ¿sí? Los pacientes con insuficiencia renal por la retención de ácido, la elevación de creatina y urea, se presentan con náusea y vómito y acuden aquí a la especialidad pensando que su problema es del aparato digestivo y es por su problema renal. Y algunas enfermedades metabólicas que también se pueden presentar con náusea y vómito, los diabéticos, ¿sí? También pueden presentar náusea y vómito. También puede aparecer ante situaciones de dolor intenso como cuál, el cólico nefrítico o el infarto agudo al miocardio, así como la administración de ciertos fármacos. Por eso mencionamos que es importante que tienen que realizar un buen interrogatorio, ¿sí? Una buena historia clínica para poder llegar al diagnóstico. Y entre las afecciones digestivas que cursan con náusea y vómito, ¿sí? ¿Cuáles podemos decir que tienen estos síntomas? Pues obviamente la gastritis, sobre todo cuando es aguda, la gastritis crónica no lo puede presentar. Los problemas de la vesícula, la colestitis aguda, ¿sí? Que es la inflamación de la vesícula. La pancreatitis aguda, también nos va a presentar pacientes con náusea y vómito. En los pacientes con hepatitis viral aguda, uno de los primeros síntomas es la náusea y el vómito. Y en general, cuando existe alguna obstrucción al vaciamiento gástrico, pues obviamente también los pacientes van a tener vómito. ¿Y qué preguntas le tenemos que hacer a un paciente que nos llega a la consulta? Le debemos preguntar, ¿vomita con frecuencia? ¿Sí? O sea, si es un paciente que vomita con frecuencia, ¿sí? ¿Qué casos serían, doctores, que piensen ustedes? ¿Qué pacientes van a tener vómitos con frecuencia? ¿Qué patologías? ¿Con qué casos? ¿Podría ser en una infección gastrointestinal? Con frecuencia nos estamos hablando de pacientes que refieren, les voy a poner un ejemplo, que en el mes vomitan 2, 3 veces, 4 veces, eso nos referimos con frecuencia, ¿no? Y normalmente son pacientes que muchas veces ni le dan importancia porque presentan vómitos, por ejemplo, postprandiales, ¿sí? En el postprandio tardío inmediato, y pues muchas veces no le dan importancia pensando que es normal. ¿Quiénes serían, por ejemplo, los diabéticos, ¿no? Que ya tienen una gastropatía diabética con trastorno de motilidad, son pacientes que frecuentemente están vomitando, ¿no? Y ya no le dan la importancia pensando que es normal y que es parte de su enfermedad. ¿Qué otros casos se les ocurre, doctores?
que es algo muy frecuente. ¿Sí me escuchan? ¿Erge, doctor, pudiera ser? No, las bulímicas, ¿no, doctores? La bulimia son pacientes que inician provocándose el vómito, pero posteriormente son pacientes que ya empiezan a vomitar con frecuencia sin que ya se lo estén provocando, ¿no? Entonces, por eso es importante preguntar si hay vómitos frecuentes o es un vómito que se presenta por primera vez o frecuentemente está vomitando. Otra cosa importante es ver qué aspecto tiene el vómito. Si es vómito que tiene contenido alimentario, si es vómito que tiene bilis, que es biliar, si es vómito que tiene mucosidad, porque también presenta mucosidad, si hay sangre, o sea, hay que ver qué aspecto tiene lo que vomita el paciente. Es importante porque nos puede orientar. Hay que preguntar si tiene un olor, sabor o color específico. Normalmente, pues el paciente nos puede decir que está vomitando alimentos porque siente el olor de lo que comió o el sabor, o cuando hay sangrado, pues nos dice que siente el sabor de la sangre también, ¿verdad? Entonces es importante. Y el color, ¿no? Que como les decía, si el vómito es biliar, puede ser amarillo o verde también. Si hay restos de sangre, puede ser negro, ¿sí? Que es el vómito en pozos de café. Entonces, hay que estar preguntando todas esas situaciones. Si es nauseabundo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto, doctores, con el término si es nauseabundo? ¿Que precede anteriormente náuseas? Antes del... No, que es porque el paciente vomita por un olor muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que la comida le da vómito, que el perfume le da vómitos, a eso nos dijeron que es nauseabundo, ¿no? Algo le causa la náusea, ¿sí? Es importante ver si contiene restos de comida sin digerir, si está teñido de sangre, que es importantísimo, ¿verdad? Preguntar siempre cuando este vómito lleva sangre, qué color es, ¿sí? Y hay que preguntar si lleva sangre, preguntarle el color de la sangre, si es claro o oscuro, porque si es oscuro no podemos inferir que es un sangrado que puede ser muy leve, ¿sí? Y si nos dice que la sangre es clara o viva, pues inferimos que tiene el paciente alguna lesión con un sangrado muy activo. ¿Qué otra cosa se les podría ocurrir, doctores, preguntar a un paciente que les... También, ¿verdad? Es importante síntomas acompañantes, ¿no? Y uno de los síntomas acompañantes que podría ser, hay fiebre, hay diarrea, hay dolor abdominal, hay cefalea, porque ahí podemos también ir haciendo diagnósticos diferenciales. Siempre hay que preguntar síntomas acompañantes, ¿no? Cualquier signo, síntoma del aparato digestivo, siempre hay que preguntar los síntomas o signos que lo acompañan porque nos pueden indicar un diagnóstico de más precisión, ¿no? ¿Alguna pregunta, doctores, ahí con la náusea y el vómito? No, doctor, gracias. No. La regurgitación, que es muchas veces que se confunde con vómito, es la expulsión de pequeñas cantidades de alimento mezcladas por lo general con líquidos digestivos debido a un movimiento antiperistáltico no violento, sin náuseas y sin movimientos intestinales concomitantes, ¿sí? Muchas veces el paciente confunde la regurgitación con vómito porque expulsa pequeñas cantidades de alimento, pero aquí no se acompaña de náusea ni hay arqueo, ¿sí? Que es importante para diferenciarlo del vómito. Y un síntoma muy importante, doctores, que es la pirosis, ¿sí? Que lo vimos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el síntoma pivote de reflujo. Dice, la pirosis, este síntoma hace referencia a la sensación de ardor o dolor retroesternal. Es muy frecuente y suele aparecer después de las comidas, sobre todo en pacientes con hernia del hiato, ¿no? Hernia hiatal,
cuando se encorvan o se acuestan o se tumban, ¿sí? También es frecuente en embarazadas, ¿sí? Y esta molestia aumenta después de ingerir comidas abundantes, muy pesadas, con alto contenido en grasas o muy condimentadas, ¿sí? Si se acuerdan, quedamos que la pirosis era el síntoma pivote o el síntoma que te hace pensar en diagnóstico de reflujo. Si tu paciente te llega refiriendo sensación de ardor o dolor retroesternal, es que tiene pirosis y lo primero que debes descartar que es la ERGE, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y qué le tendríamos que preguntar a un paciente que nos llega a pirosis? ¿Qué semiología le tendríamos que hacer de este síntoma? ¿Cuándo le aparece la molestia? ¿Sí? ¿Aparece después de las comidas? Porque es más frecuentemente que la pirosis aparezca después de las comidas, ¿sí? Después de comer suele acostarse, ¿sí? Aumenta la molestia en ese momento, ¿sí? Hay que ver qué tipos de alimentos toma, porque obviamente los alimentos más irritantes, más grasosos, más condimentados, nos van a provocar más pirosis. ¿Cuánta cantidad ingieren cada toma? Porque obviamente las comidas más copiosas nos van a dar más reflujo, nos van a dar más pirosis. Realiza comidas abundantes o muy condimentadas, ¿sí? Hay que preguntar también eso, y eso serían las preguntas que tendríamos que hacerle a un paciente con pirosis. ¿Qué alguna otra pregunta se les ocurre, doctores, a un paciente que llega con pirosis? Quizás en qué momento del día es más frecuente. También, ¿no? ¿Qué momento del día? Otra pregunta es, ¿aparece también sin alimentos? ¿Sí? Sin alimentos el paciente tiene pirosis, ¿sí? Lo despierta en la noche, también es importante, acuérdense, que muchas veces el paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico lo despierta el reflujo de noche, entonces hay que preguntar eso, lo despierta en la noche esta sensación de quemazón o ardor retroesternal, ¿sí? Y recuerden esto que es muy importante, que la pirosis es el síntoma de reflujo. Si tu paciente te llega con pirosis, lo primero que tienes que pensar es que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque es el síntoma pivote. Y si recuerdan en la enfermedad por reflujo, ¿qué hacíamos con un paciente que nos llegaba con pirosis? ¿No recuerdan? Sí, ¿no? Darle la prueba diagnóstica terapéutica con él, omeprazol, ¿no? ¿Se acuerdan? Era la prueba diagnóstica terapéutica con omeprazol, ¿no? Que es lo primero que hacíamos en los pacientes en los que sospechábamos reflujo, que nos llegaban con pirosis. La disfagia, que también ya vimos que es un síntoma, ¿sí? Le queríamos pedir un favor, es que disculpe, a las 8 tenemos examen de traumatología. No sé si nos permitía salir unos 5 minutos antes de la clase, porque algunos compañeros checan su red de internet que no esté fallando. Bueno, no, pues si quieren, doctor, continuamos mañana y avísenle al doctor Rodríguez y ustedes, muchachos, que cuando tengan así un examen, avísenme. Porque siempre que hay un examen previo a la clase, doctores, cuando eran presenciales, la mayoría no llegaba y la mayoría o todos no ponen atención. ¿Por qué? Porque están en el examen. Entonces, cuando sea así, avísenme, doctores. Sí, doctor, creo por que... Por experiencia ya lo sé. Entonces, mejor seguimos mañana, doctores, no se preocupen. Bueno. Ya para que nos conectemos por Zoom, ¿sale? Sí, doctor, disculpe la molestia. No, gracias, doctores. Gracias, doctor. Gracias, doctor.